Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que siempre han estado en ese proceso de búsqueda y en la búsqueda de la certeza de esa verdad. Aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Los viernes a partir de las 8 de la noche a través de nuestro canal en YouTube y también transmitiendo a través de Radio Cultural Planeta Conciencia en su página web rcpc.co y la aplicación móvil RCPC Lite. Bienvenidos todos. También estamos acompañados de Juan Manuel Pombo, Salim Jacir en producción, Trinidad Ortiz en cámara, Santiago Barrios, y ustedes listos para recibir este programa en el tema de hoy, descifrando la segunda venida de Cristo. Bienvenido Juan Manuel al programa de hoy. Hola Neil, un saludo para Salim, para los oyentes que ya se encuentran reportando sintonía. Definitivamente este tema promete ser muy interesante y vamos a tratar de sacar un poco de la visión religiosa este tema de la segunda venida para ser lo más práctico y palpable a la hora de explicarlos y que puedan ustedes quedarse con herramientas de todo este proceso que más que un proceso físico es un proceso interno y es un proceso espiritual. Bienvenido Salim a los micrófonos y cámaras de Descubriendo. Hola Neil, hola Juan, un saludo para todos los que ya están conectados a la transmisión en vivo de este programa que muchos nos lo han pedido y que bueno, hoy hemos traído esta investigación para compartir con ustedes nuestra visión, como dice el título, descifrando la segunda venida, porque bueno, todo este fenómeno, como lo han llamado, está rodeado de símbolos y vamos a intentar junto con ustedes digamos, interpretar lo que se ajuste más a la realidad sobre este evento. Así que sean todos bienvenidos y esperamos sus comentarios y saludos en el chat. Muy bien, sí, el chat ya está lleno de comentarios. Carlos Molina, Félix Ramírez, Ofelia López, David Cubías, Ofelia, también Anunnaki Anu, Lili Montes, Patricia Pérez, Ángeles Merino, Patricia, también tenemos a María Sol Oña. Bueno, hay un número importante de oyentes ya sintonizando la señal de Descubriendo. Bien, el tema de hoy es consecuencia o viene enseguidilla de la información que hemos venido compartiendo los programas anteriores. El viernes anterior estuvimos compartiendo los años perdidos de Jesús. Habíamos compartido anteriormente la existencia o no de Cristo, de Jesús Cristo. Y por supuesto, dentro de todo este manejo de información, encontramos la pregunta de todos ustedes de cómo, cuándo, dónde y qué es la segunda venida. Así que vamos a intentar, de acuerdo a la visión nuestra, aquí en el programa, sobre esas preguntas más recurrentes o más significativas de este proceso de la segunda venida. Vamos a empezar con las definiciones y tengan en cuenta que al principio del programa siempre compartimos la visión que se tiene común al respecto de la temática. Salim, hablemos de la parusía o de la venida, como también se le conoce a este evento. Sí, la segunda venida de Cristo, también conocida como parusía, es el término que se ha utilizado para llamar a esto como la presencia, el advenimiento o la llegada. Para la mayoría de los cristianos es el acontecimiento esperado al final de la historia, lo comúnmente conocido como la segunda venida de Cristo a la tierra. En la Biblia este hecho se menciona en diversas ocasiones, incluidos por supuesto en los 4 evangelios. El término se deriva del griego y bueno, también tiene una forma sustantiva del verbo pareimi, estar presente o existir. El significado principal del sustantivo era presencia o bienes, aunque en sentido figurado podía significar venida o llegada. En el griego del Nuevo Testamento se utiliza
salvo excepción con el significado escatológico del segundo advenimiento de Cristo. En el tema teológico, que es el estudio, donde se estudia todo el tema del fenómeno religioso, allí este término parucía fue revivido a finales del siglo XIX con el desarrollo del preterismo, el preterismo y la publicación de la obra de James Stewart sobre la parucía. Doctrina de la segunda venida del Señor, así se llamó el documento que James Stewart escribió, Parucía, Doctrina de la segunda venida del Señor. En el siglo XIX los milleristas anunciaron la segunda venida en primera instancia para 1843 y luego para el 22 de octubre de 1844. Esto ha sido muy recurrente, queridos oyentes, ponerle fechas a este evento, ¿no? Pero los milleristas no han sido los únicos, también los testigos de Jehová en algún momento dijeron que la segunda venida iba a ser por allá a principios de los años 1900. Basados en lecturas de documentos como Daniel 8:14, Daniel 9:24 al 27, donde se decía que el santuario sería purificado. Por su parte, William Miller, líder del movimiento millerista, interpretó que el santuario del que hablaban los textos era la tierra y que ésta sería purificada con el fuego de la gloria de Cristo. Al no cumplirse la profecía de William Miller, dicho evento pasó a ser conocido como el Gran Chasco, al cual dio origen a varios grupos religiosos como los adventistas del séptimo día y también los testigos de Jehová. Los adventistas, por su parte, basados en la epístola de los Hebreos, donde en repetidas ocasiones se señala a Jesucristo como sumo sacerdote del santuario celestial, pensaron que los cálculos de Miller habían sido correctos, pero no así su interpretación para ellos. Cristo había pasado el 22 de octubre de 1984 del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar con el juicio investigador. Estas han sido, digamos que, de las interpretaciones ya en tiempos más modernos sobre el tema de la segunda venida, ¿no? Han habido varios personajes que han intentado interpretarla, que han intentado ubicarla en una fecha. Por supuesto, no se ha dado. Y bueno, como les decía, los testigos de Jehová más exactamente anunciaron que iba a ser en 1914. No se dio, por supuesto. Y lo anunciaron para 11 años después, 1925, algo que tampoco ocurrió. Esto liderado por el señor Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová. De ahí en adelante, queridos oyentes, el tema de la segunda venida ha sido muy explotado por las religiones, sobre todo el cristianismo, explotado en el sentido de que se ha predicado, se ha enseñado, se ha anunciado, pero muy poca claridad, me atrevería a decir, que se tiene sobre ese tema, ¿no? Por más que se haya hablado durante, 2000 años, ¿no?, que tiene la Iglesia Católica, 1700 años, y bueno, las protestantes también. Entonces lo que vamos a intentar aquí es analizar los textos en que se basan algunas profecías para poder acercarnos un poco más a la realidad. Muy bien, entonces el evento de la segunda venida es un evento esperado desde el mismo momento de la partida de Jesús. Y esto lo tenemos inscrito en los evangelios, sobre todo en Juan 14, del 1 al 4. Juan Manuel, ¿qué nos dice el documento bíblico del proceso del regreso de Cristo? Sí, precisamente en ese versículo que tú indicabas, Juan 14, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, este fue el versículo. Aquí en el versículo 3 dice: y si fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Es lo que dice aquí en esencia el Cristo, ¿no? Y esto es lo que han muchas veces tergiversado en diferentes prédicas, en diferentes religiones, y han usado para someter más el fanatismo en la gente. Y lo más delicado es que utilizan este tipo de versículos también para prometer el cielo si se diezma o el infierno si claro. Entonces, en la cita que nos comparte Juan Manuel, entre otras cosas, dice: vendré otra vez. Eso es claro. Sí. Y hay otro
proceso asociado que se ha intentado ligar a la segunda venida, y es que dice, si me fuere, yo os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De aquí se deriva la interpretación del famoso rapto, es decir, que Jesucristo vendría por su iglesia, las personas desaparecerían en este proceso de segunda venida, para que en el planeta Tierra, según esa visión, ocurrieran cosas difíciles, entre ellas la venida del anticristo, las guerras y todos estos movimientos, pero su iglesia, repito, de acuerdo a esta interpretación tradicional, ya no estaría, porque se la habría llevado Jesucristo en su venida. Hay otra cita en Hechos 1, 10, 11, y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. De tal forma que la cita que comparte Juan y esta que está en Hechos 1, 10, 11, ha permitido construir todo un mito alrededor de la segunda venida, exactamente en que Jesucristo, como ese hombre que vino hace 2000 años, tiene que venir, porque aquí lo prometen en estos textos, y su iglesia, o por lo menos vendría por su iglesia, para salvarla de muchas de las cosas terribles que ocurrirán, también definido en el mismo documento bíblico. Así que la salvación de los creyentes en Jesucristo se cristaliza en la segunda venida. Básicamente, eso es lo que se cree, o lo que es la segunda venida. Recuerden que vamos a ir desarrollando el programa con la intención de estar más cerca a lo que significa realmente este evento, apartándolo de esas creencias y mitos religiosos. Hay otra cita que quiero agregar ahí, está en Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros, los que... Uy, se me perdió. Ahí la busco otra vez. Los que hemos quedado. Seremos arrebatados juntamente con el Señor en los cielos. Básicamente dice así, mientras la busco nuevamente. ¿Qué quiero decir con esta cita? Lo que ocurre es que se genera la creencia en el fenómeno de la segunda venida, que bueno, las personas que hayan creído en Cristo, que hayan ido muy juiciosas a la iglesia, serán elevadas al cielo, ¿no? Todo un fenómeno aquí, pues, fantasmal, podríamos decirlo, fantástico, místico, que se elevarán y estarán en las nubes. Un evento todo glorioso. Un evento glorioso. Entonces, estas citas han servido en esta interpretación para fomentar más el fanatismo, ¿no? Y por supuesto, pues las religiones con esto han hecho fiesta. Con las tres citas, las dos que mencionaban ustedes ahora mismo y esta, se ha construido, si ustedes pueden buscar, estimados oyentes, y yo sé que están viendo imágenes, todas las figuras e imágenes que buscan representar gráficamente el evento de la segunda venida, como se muestran: un caballo blanco en la mitad del cielo, ángeles alrededor y seres humanos siendo elevados. Esa es la imagen más común que se tiene de ese evento, ¿no? Sí, dice, por ejemplo, Lucas 21:27, hablando como de la forma, ¿no? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Por supuesto, ya aquí la gente comienza a imaginarse un evento de tal magnitud. También en Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces, son varias citas, no solamente están en los evangelios, sino también está en Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo y por supuesto en el libro profético por excelencia, que es el Apocalipsis. Si queremos entender los símbolos de la segunda venida, pues lo vamos a encontrar todos agrupados en el Apocalipsis, claro que sí. Juan. Sí, también en el libro de Daniel, en su capítulo 6, dice algo sobre este evento, ¿no? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llamas de fuego ardiente, y las ruedas del mismo
fuego ardiente. Y un río procedía y salía delante de él, y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces miraba la causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado al fuego. Más dice hasta ahí. Entonces, cuando Daniel aquí se refiere al anciano de días, nos está, bueno, aquí dice: se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y su trono llama de fuego y ruedas del mismo fuego ardiente. Esto a nosotros también nos relata lo que nos estaban complementando aquí los compañeros, que es un evento, o se imagina que es un evento magnífico con las nubes, y que todo ojo le verá, y eso es lo que las religiones han estado vendiendo y siguen vendiendo, y lo que nosotros tratamos de hacer acá en Descubriendo es verlo de una forma más práctica, para que descifrando todos estos símbolos quedemos con unas herramientas palpables. Bueno, muchachos, entonces con todos estos versículos les propongo un ejercicio. De acuerdo a lo que hemos leído hasta ahora, ¿cómo se imagina las personas ya con nuestras propias palabras, la segunda venida? ¿Sí? Lo primero que yo aportaría es que esa figura que tenemos de Jesús, que ha aparecido en cuadros, en pinturas, esa imagen de Jesús la estamos esperando como humanidad de regreso por segunda vez. Pero ¿bajo qué condiciones? ¿Cómo será el fenómeno? ¿Cómo percibieron ustedes en las citas y en lo que se escucha en las religiones? Bueno, yo que he tenido la oportunidad de escuchar la prédica evangélica, sobre todo varios años, la forma en que se espera, bueno, es la imagen de Jesús, por supuesto, con su vestidura de rey, en un caballo blanco, volador, porque pues es lo que se imagina, viniendo del cielo como un espectáculo de luces, un espectáculo, digamos, que se sentirá en todo el planeta, un evento nunca antes visto, los ángeles bajando, y también en ese momento las personas que estén vivas, que hayan profesado la fe en Cristo, elevándose, y los que estén enterrados resucitando, ¿no? Todo un evento. Mira, aquí lo dice, aquí lo tengo. Sí, sí, Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ese es el evento. Ese es el evento. Aquí se narra, se simplifica. Más explícito, Sí. ese versículo. Sí, esa es la que estaba intentando leer, que se me perdió. Mira, Tesalonicenses 4:16, para que los oyentes la tengan allí y lo leamos. De todas maneras, esta cita hay que tenerla aquí muy presente para desarrollarla en la medida en que el programa va avanzando. Sí, definitivamente el arrebatamiento y ese concepto de ese evento místico, fantasmagórico, que promete ser la segunda venida según las religiones, es lo que más ha calado en el pensamiento de las personas. ¿Por qué? Porque es una cultura, es algo de que nos vienen inculcando desde niños, y de esa manera cada creyente está esperando ese evento, y se incrementa más esa espera cuando nosotros volteamos y vemos que este mundo está tan parcializado, convulso, tan ¿no? convulso, exactamente. Bien, entonces, así hemos respondido la primera etapa del programa, y es ¿qué es la segunda venida? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se cree que será? Hasta ahora no hemos descifrado nada, ¿no? Pasemos ahora a resolver otra de las preguntas, que es también muy recurrente. ¿Cuándo será la segunda venida? Porque como les dije ahorita, desde que Jesús partió y dijo, vuelvo pronto, porque ese fue el término que utilizó, o por lo menos el que está escrito, ¿verdad? Vuelvo pronto, de allí en adelante, cualquier evento, el Señor estaba cerca de su venida. Claro. Que incluso también es importante tener en cuenta de que esa segunda venida ha sido la excusa o el pretexto para la conformación de grupos y sectas a lo largo del tiempo. La segunda venida. Sectas mesiánicas de la segunda venida. ¿Y qué ha pasado? Bueno, hasta ahora nada.
Esto podría ser una señal de que la forma en que nosotros estamos percibiendo la segunda venida o como creemos que va a ser, no es. Por eso este tipo de programas es interesante, porque estamos ahondando en un tema que se cree que ya todo está dicho en cuanto a que las religiones dijeron cómo sería, pero pocas veces nosotros mismos hemos intentado darnos explicación de esto. Entonces pasemos ahora, Salim y muchachos y estimados oyentes y televidentes, a el cuándo. Entonces, para el cuándo hay una profecía insignia que está en el documento bíblico, allí en Mateo 24. Vamos a leer, Salim, Mateo 24, para que veamos cuándo prometió Jesús o Jesucristo su segunda venida. Sí, Mateo 24, desde el versículo 3 en adelante, habla de las señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Le hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Cuándo? El cuándo, ahí está el cuándo. Sí. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pregunta muy interesante. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahí hay una advertencia, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahí termina esta primera parte de Mateo 24 sobre las señales del fin. Jesús ahí hace una radiografía en señales del tiempo final. Y se conjugan muchas señales que son las que han servido para, digamos que la interpretación religiosa o sectaria de muchos líderes y personajes para anunciar que es la segunda venida. Yo me imagino, Neil y Juan, en época de la Primera o Segunda Guerra Mundial, cuántas cosas de estas se habrán dado, ¿no? Que se habrá pensado que ya era el final del tiempo. Pero varios eventos que han sucedido de ahí en adelante han servido precisamente para eso. Y bueno, en varias ocasiones nosotros hemos compartido, por lo que hemos comprendido de la investigación, que no es suficiente una señal para determinar que es ese tiempo definitivo. Precisamente la lista de señales aquí son muchas. Y una de las conclusiones que hemos podido llegar para ubicarnos, sin ser la verdad absoluta, es que cuando las señales se conjugan, se enlazan en un tiempo-espacio determinado, es que esto está cerca. Entonces, señales principales que podemos resaltar aquí, ustedes también dirán cuáles les consideran, pues todas son importantes, bien, pero pienso que hay algunas que sobresalen, ¿no? El tema de guerras, claro, evidentemente, el tema de falsos
cristos, falsos profetas. El tema de que el amor de muchos se enfriará, batallas entre seres humanos, es decir, la condición humana en degradación total. Los días se acortan también. Los días se acortan. Bueno, el tema de cuando habla del lugar santo del que habló el profeta Daniel, está hablando de Jerusalén. Todo el tema en Jerusalén tiene mucho que ver con los acontecimientos finales, Israel, todo el conflicto, el templo de Jerusalén, todo eso tiene que ver. Y otra de las cosas que menciona dentro de las señales proféticas, bueno, es el tema de la persecución para las personas que de alguna forma no estén a favor del sistema establecido. Todo eso conjugado determina las señales del fin. Ok, entonces, cuando nos preguntamos cuándo será, la respuesta que da Jesús en Mateo 24 es que no es por fecha, o por año, o por mes, sino por un conjunto de señales que se sumarían, que se conjugarían, como dice Salim, para mostrarnos que estaríamos en un periodo de máxima estupidez, de máximas situaciones de guerra, de conflictos, de hambrunas, para que podamos entender que está cerca. Es decir, que estamos en un proceso de segunda venida. Pero nuestro compañero Juan Manuel hace unos minutos leyó en Daniel 7 una señal que es muy importante. Y esa señal se conjuga con la de Mateo 24 y nos puede acercar mucho más al momento, al cuándo. Refiriéndome, Juan, cuando hablaste de las 4 grandes bestias. Así es. Esas 4 grandes bestias habla de una cuarta, espantosa y terrible, en gran manera poderosa, que tendría la capacidad de desmenuzar las bestias anteriores. Y asociado a esa bestia habla de un cuerno pequeño que se levantaría entre los cuernos anteriores, queriéndonos decir que el tiempo de la segunda venida está asociada a la aparición de esa bestia y ese cuerno, ¿cierto? Así es. Ahora, ¿cuál es la bestia? ¿Cuál es el cuerno? Hemos entendido, y aquí lo hemos compartido en videoconferencias y en programas anteriores, que la interpretación más cercana, teniendo en cuenta las señales que estamos viviendo, es que el nuevo orden mundial, que sería como ese poder que acabaría los reinos anteriores, como lo explica Daniel, o las hegemonías anteriores, se convertiría en un gobierno totalitario, en un gobierno absoluto, sobre el cual se tiene que levantar un gobernante, o un cuerno pequeño, que tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas, dice la señal profética de Daniel. Eso está exactamente en Daniel 7, capítulo 8, que dice que mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancadas 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. A mí, y enlazándolo con las señales que Jesús, o el Cristo más bien, dejaba en Mateo 24, me llama la atención que lo primero que dice Jesús en Mateo 24 cuando le hacen la pregunta es, respondiendo Jesús, mirad que nadie os engañe. Y si nosotros analizamos este cuerno pequeño que tiene ojos como humano y habla grandes cosas, es precisamente el personaje que se va a hacer pasar por el Cristo. Y aquí en Mateo 24 también está advertido ese proceso, ¿no? Mirad que allá van a decir que ahí es el Cristo, que van a hacer grandes señales e incluso van a engañar pueden engañar incluso hasta a los escogidos. Entonces hay que estar muy apercibido que en ese momento va a haber mucha convulsión, pero definitivamente todo eso hace parte de ese proceso, ¿no?, de la segunda venida. Correcto. Entonces, el conjunto de señales que nos responden el cuándo están en Mateo 24, aquí como para simplificar, ¿no? Porque podemos extender esto, ¿no? Como tener los recursos. Hay muchas profecías. Claro. Y ahorita haremos de pronto un recorrido, sí. Entonces, pero estamos en el mensaje del Cristo primero, el más común que tenemos a la mano, que es el documento bíblico. El documento bíblico. Pero ahora asociamos otro evento muy importante, además de guerra, rumores de guerras, de hambre, de todo lo que menciona las señales de Jesús en Mateo 24, a lo que Daniel
antes de Cristo, habló del proceso de segunda venida. Fíjese que es algo muy interesante que Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, no habla de la primera venida, sino que habla de la segunda venida. Así que se encaja la información o cifrado profético de Daniel con el cifrado profético de Apocalipsis. Los dos hablan de ese tiempo llamado la segunda venida. Entonces, un evento importante que tenemos que tener claro que debe ocurrir y señalarnos un momento exacto de segunda venida es la construcción de un nuevo orden mundial, con lo que esto significa, ¿no? La unificación de un poder religioso, de un poder militar, de un poder económico y un poder político. De esta forma, el mundo será guiado por una especie de salvador, un personaje con una gran capacidad para resolver los problemas más profundos después de las crisis que Mateo 24 anuncia que ocurrirían, y será observado, será visto por la mayoría como ese Mesías enviado, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Bueno. Por eso dice que cuando le digan que ya está el Cristo, no vayáis, va a haber un proceso de engaño, y el más poderoso es este. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con todo el tema de la pandemia y todo lo que está ocurriendo, nos está conduciendo a unas soluciones que parecen fantásticas, pero lo que en el fondo, de acuerdo a las señales que se están notando, hay un engaño. Por eso dice que se engañará aún a los escogidos, a las personas que están apercibidas de esta clase de señales, porque el movimiento de esta fuerza que intenta preparar ese advenimiento de su Mesías es fuerte y contundente. Ahora bien, entonces tenemos el cuándo. El cuándo se sujeta a señales. Pasemos ahora, después del qué, del cuándo, al cómo. Y ese cómo tiene que ser ya resuelto a partir de lo que podamos interpretar, no literalmente, sino utilizando uno de los recursos más importantes que debemos desarrollar en este momento, y es la interpretación. ¿Por qué? Porque el conjunto de conocimientos que están guardados solo aquí en este documento bíblico, o no tan solo en el documento bíblico, sino en los demás, como mensaje profético, está cargado de símbolos, y ese conjunto de símbolos conforman una ciencia llamada así, símbolo-ciencia, que no podrá tener acceso quien no desarrolle esa capacidad de interpretación. Es un ejercicio que nosotros acá hemos hecho a lo largo de Descubriendo para, sin duda alguna, hacer una aportación, un ejercicio de aportación para todos ustedes. Bien, entonces, con relación a esta parte de la simbolociencia, hemos hecho unos programas anteriores que encajan perfectamente para la respuesta a esa pregunta en el día de hoy. Si ustedes se acercan por primera vez, les invitamos a entrar a nuestro canal y dirigirse a esos capítulos anteriores para sumarlo incluso con un video que hizo nuestro compañero Salín en su canal Flecha Antigua de Cristo, de qué es Cristo, ¿verdad? El origen del Cristo. El origen del Cristo. Entonces, ya pasando al conjunto de información que nosotros tenemos, hablemos de la segunda venida, pero de Cristo, de cómo inmediatamente comienza a cobrar sentido de una manera completamente diferente, en otra dimensión, lo que realmente, o lo que más cerca puede ser, para comprender cada uno de nosotros, lo que es la segunda venida. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una cita en Apocalipsis, no sé si ustedes la recuerdan, muchachos, cuando dice que vendría con un nombre nuevo. Sí. Quiere decir que la segunda venida de el Cristo no es Jesús de Nazaret. igual no al proceso de primera venida. Queriendo decir con esto que lo que vivimos hace 2000 años fue la llegada de Jesús portando el poder de Cristo. Hay otro punto, y es que dice que la segunda venida viene sin relación con el pecado. ¿Qué significa esto? En la primera venida, cuando llega Jesús le habló a todo el mundo, o sea, vino y estaba con todo el mundo en contacto con el mendigo, con el vicioso, con el asesino. Es decir, se acercó a esa condición del que más necesitaba escuchar ese mensaje. La segunda venida tiene otra dimensión, y es que viene a recoger el fruto de lo que dejó la primera venida. Es decir, que si un bandido escuchó el mensaje en ese momento y en su proceso de encarnaciones no logró corregir,
entonces la segunda venida no será para él, sino será para las personas que no tengan esa relación con el pecado en la dimensión que ocurrió en la primera venida. O sea, es un proceso distinto, Claro. de más justicia, de más pureza. Yo podría aportar entonces a lo que estás diciendo que la primera venida tuvo como esencia transmitir un mensaje de transformación, de reivindicación, de restauración que maduraría en el espíritu humano durante 2000 años. 2000 años. Para que todo ese proceso de maduración de un saber transmitido por el Cristo y otros mensajeros más a lo largo de la historia pudiese comenzar a tener frutos en el hombre mismo, en la humanidad misma. Y ese fruto que comienza a presentarse es el momento o evento que hemos llamado segunda venida. Sí, así es. Y definitivamente ese proceso de la segunda venida también trae como consecuencias enemistad entre el padre y el hijo, entre el novio y la novia. Esas son también unas señales de la aparición de ese Cristo. ¿Por qué? Porque como viene sin relación con el pecado, hay muchas personas, hay muchos espíritus que en su proceso de comprensión, en su proceso de ascensión, no estarán acorde a esa condición, ¿no? Sino que todavía tienen que madurar algunas etapas, y es por eso que ese proceso de la segunda venida va a traer conflictos en la persona que entiende el mensaje, con sus familiares, con sus allegados, pero eso no quiere decir que sea un proceso malo o desviado, sino que por el contrario se está mostrando o se mostraría los resultados de lo que ya nosotros se nos ha advertido. Hay otra cita que me ayudarán a recordarla exacta, ahora la busco, que es Pablo quien de alguna forma intenta describir cómo sería el evento, ¿no? Cuando habla de que el proceso de la segunda venida es Cristo, luego lo que son de Cristo en su venida, y luego Cristo el fin. las primicias, Cristo las primicias, luego de lo que son de Cristo en su venida y luego el fin. Es decir, hay un proceso, unas etapas, ese es el término que está, Etapas y momentos. etapas y momentos de la segunda venida. La segunda venida no es un evento que se da de un día para otro. Ahorita hablaba yo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y yo diría que la segunda venida empezó a gestarse desde la primera. De la Primera Guerra Mundial. No, de la Primera Avenida. Ah, de la Primera Avenida. Y la Primera y Segunda Guerra Mundial hacen parte de los eventos que dentro de este tiempo-espacio demarcarían el rumbo de una humanidad hacia acontecimientos finales. Por ejemplo, lo que sucedió en 1948 con el Estado de Israel. O sea, todos los eventos históricos no es que no signifiquen nada, no, dentro del plan profético marcan o sellan momentos que van diciéndonos a nosotros como humanidad hacia dónde nos dirigimos. Entonces, porque algún oyente o televidente pensará, no, entonces yo tengo que esperar que haya guerra más todos los eventos en un mismo día o en un mismo año para que suceda. No, claro. Es un evento que se viene desarrollando, pero que en un tiempo específico, digamos que se va a recrudecer, va a apretar, se va a ver más fuerte ciertas señales y ciertos Claro, momentos. entonces no quiere decir que mañana nos levantemos Y ya, y es la segunda venida. No. Un día específico. Para una eso hora están las específica, señales. Claro. Entonces, todo este conjunto de información que hemos venido compartiendo a lo largo descubriendo nos lleva a una codificación interior de la segunda venida. Pero si es así, entonces, ¿cómo los textos o cómo las citas que hablan de la segunda venida encajarían en esa dimensión interior? Por ejemplo, en Tesalonicenses, porque el Señor mismo con su voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Si esto pareciera algo literal, y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, aquí en la literalidad o el estudio literal del texto, la gente podría estar esperando que los muertos en los cementerios se levanten. De hecho, alguna vez tuve una experiencia entregando una información, una conferencia, y ahí estaba compartiendo con nosotros una chica que había estado en la iglesia de los Testigos de Jehová. Y estábamos dando nuestra interpretación al respecto, y en medio o al finalizar la charla se me acercó llorando, diciéndome de que siempre había tenido la esperanza en el proceso de la segunda venida ver levantada nuevamente a su abuelita, a la que ella
había tenido como madre porque la había criado. Entonces fíjese cómo la literalidad del mensaje ha fijado en la mente y en la esperanza de muchos algo que, si vamos a estudiarlo profundamente, no tiene nada que ver. Perdón, porque si llevamos esto a la aplicación interior, ¿quiénes son los que resucitan? Dice, los muertos en Cristo. Significando esto que la fuerza crística, al ser encarnada por un ser humano, al forjar el Hijo del Hombre, vive un proceso de resurrección. Pero no un proceso de resurrección de estar muerto en una tumba, sino de la tumba corporal, de la tumba del pensamiento retorcido, de la tumba de las emociones dañinas y que nos han llevado a cometer nuestros peores errores o pecados, como también se le dice. Entonces, forjar el Cristo hace resucitar al ser humano, volverlo a la vida real, original. Luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces hay una dimensión superior, una dimensión de arriba y una dimensión de abajo. Estarán arriba los que se salvaron y estarán abajo los que no. Pero entonces, ¿cómo interpretamos eso? Arriba, en dimensiones de pensamiento más elevado, los que, viendo las situaciones que ocurren a nuestro alrededor, tienen una visión distinta y una respuesta y una emoción distinta asociada al evento. Es decir, que muchos podrán estar corriendo y usted estará arrebatado de esa dimensión de caos, porque estará en un pensamiento elevado, es lo que quiere decir aquí. Cuando la segunda venida se forje en su interior, usted no estará en la dimensión terrestre, sino en la dimensión, como dice aquí en símbolos, del cielo, superior, elevada, de conciencia, de tranquilidad, de amor, de paz, pero con los pies en la tierra, fijado en el planeta Tierra, que es nuestro lugar. Sí, un ejemplo de lo que tú estás diciendo, Neil, también lo dice Mateo 24, que es los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Pero ¿por qué van a perseverar? Porque definitivamente van a haber personas que van a entender el mensaje y van a adquirir un propósito. Y por más turbulencia que haya, por más hambre, por más pestes, por más terremotos que haya, se va a tener una mentalidad clara, que es lo que tú estás diciendo. Y eso te va a permitir a ti perseverar de todas esas situaciones ajenas, y son unas situaciones que van a ser reales, y ya se está pues cocinando todo ese tipo de situaciones para que se hagan realidad. De hecho, yo estoy seguro que esta pandemia hace parte de todo eso que se viene preparando para que la humanidad caiga o se sumerja en un caos profundo y se piense que no haya ninguna esperanza. Y es allí cuando en Mateo 24 lo dice, ¿no? Los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos de esa situación, de tempestad que habrá en ese momento, y o gracias a tener más bien un propósito claro. ¿Cuál es el propósito claro? La segunda venida del Cristo en pensamiento, en un accionar diferente. Sí, dentro de ese cómo y en la dimensión que muy bien ustedes están tocando, es un proceso interno de una forja, de una condición crística. Y la cita que hablaba ahorita, ¿no? De Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Ahí Pablo estaba hablando precisamente de los seres humanos que logren la condición de Cristo. Entonces habla de unas primicias, algunos que lo lograrán primero, luego otros que se sumarán, y luego que un número de seres humanos, una porción de la humanidad terrestre, logre ese nivel de altura que tú hablabas. Entonces vendrá el fin que está descrito en muchas profecías de acontecimientos que sucederán para la humanidad y para el planeta como un proceso de justicia. Pero el cómo también se dejó de alguna forma cifrado en muchas profecías, en muchas épocas distintas, separadas en tiempo y espacio. Y cuando, por ejemplo, los apócrifos, el Apocalipsis de Elías habla de que el verdadero ungido vendrá con un palomar. Entonces muchos se imaginan las palomas alrededor, ¿no? Pero cuando se habla de ese palomar, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, la paloma significa el Santo Espíritu, pero el Santo Espíritu y la paloma está asociado al mensaje estelar, al símbolo de la paloma. Es decir, que el mensaje, el plan estelar que viene, digamos que de las hermandades
o humanidades que han sido de alguna forma tutoras de la humanidad terrestre, cuando ese mensaje esté cerca, cuando ese mensaje llegue y sea vivido por la humanidad, ese proceso de segunda venida se dará. Por allá también en el legado ancestral los Hopi hablaban de un nuevo tiempo donde la división ideológica dejará de existir, donde las razas se unirán. Entonces cuando eso se esté dando, cuando esas situaciones se estén dando, es porque empieza un proceso de despertar. En el norte también hablaban de la primavera espiritual, cuando el pensamiento del norte se una con el pensamiento del sur, que hablaban del águila y el cóndor. Es decir, cuando los legados ancestrales empiecen a ser vividos y comprendidos por las personas de esos territorios. Los incas tenían profecías, los Sioux hablaban de los guerreros de los arcoíris, que eran seres humanos conectados a las leyes de la vida, que en términos de Pablo o en términos del documento bíblico es seres humanos con el Cristo. Entonces todo esto, cuando se enlaza y se interpreta enfocado en las señales del fin, entendemos que hay un panorama general de señales que nos están describiendo cómo se daría. Hay seres humanos que se van a levantar, es decir, que van a tener un pensamiento y unas acciones distintas al promedio. Pero eso se sucederá cuando los acontecimientos lleven a la humanidad a una situación, como tú decías ahorita, no, de cima de la estupidez. Y ahí muchas personas despertarán. Es decir, habrá un sacudón, habrá un proceso de buscar cosas distintas. Ese es el proceso. Y la profecía, por ejemplo, de la Atlántida, que dice que al final, en esa lucha entre la oscuridad y la luz prevalecerá. Pero antes habla de que tiene que haber una batalla interior entre las fuerzas oscuras que han atormentado al hombre y entre la luz que también está por dentro. Habla de que se entrelazan. Y bueno, ahí está la forja del Cristo. Bien, entonces Salim nos ha hecho un recorrido. Bueno, y están los 9 tiempos también, ¿no? Bien, sí. En el que nos dice que las profecías, las distintas profecías en diferentes lugares, en diferentes tiempos, todas convergen en lo que bíblicamente se le conoce como segunda venida. Claro, en esas profecías no se le menciona como No tal. se habla del Cristo, no se habla de Jesús, no. Pero los hechos que ocurrirían, las señales que describe Mateo 24, las condiciones espirituales de las cuales se promete en el proceso de la segunda venida, bueno, se menciona también en todas estas profecías entregadas a la raza humana. Queriéndonos decir esto, que no solamente porque conozca el documento bíblico podré yo realizar un proceso de forjar el Cristo, porque en todo lugar se deja un mensaje que dice que vamos a lograr una condición distinta. Hay algo también importante en el cómo, que aquí está escrito, cuando dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. De hecho, esto lo hablamos en programas anteriores. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y es él, creemos, en la interpretación religiosa, que es Jesús el Cristo. Pero no solo esto. Aquí está hablando del hombre que renace. Cuando dice que todo ojo le verá, significa la potencia de su transformación, que será un ejemplo que convertirá la oscuridad en la luz, y harán lamentación, bueno, todo el programa de oscuridad, por la manipulación que ha hecho dentro de su ser, pero también en nuestras sociedades. Porque el proceso de segunda venida se puede resumir en algo muy claro: la justicia que debe ocurrir dentro de mí al aniquilar aquella oscuridad que me piensa gobernar. Eso se llama justicia de la segunda venida desde el poder crístico interno. Pero también hay que mencionar que así como ocurre por dentro el proceso de la segunda venida, debe ocurrir de manera externa. Y eso podría estar graficado en Apocalipsis 7 y en otros textos del mismo documento, en el que mencionan que luego de que se forje la condición en un número determinado de seres humanos, se va a desatar, se va a generar un proceso de transformación planetaria. Es decir, la conjugación de los elementos en movimiento crearán nuevas condiciones en el planeta Tierra para sepultar las obras de inconsciencia de esta humanidad. Eso también es parte de la segunda venida en el contexto exterior, en el contexto de afuera, pero no ocurrirá si primero no ocurre en la dimensión interior.
Apocalipsis 7 dice que no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí su número, 144,000, como una codificación que primero enseña 144 como una medida simbólica que señala una medida de ángel o de hombre transformado, y 144,000 como un símbolo que denota un número no muy grande de seres humanos, pero que sí apalancarían una transformación, no solo en su ser y alrededor, sino en vibración planetaria para que los elementos conjugados en movimiento, como dice también Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra. Ahora bien, todo este proceso de 144,000 sellados, de todo esto que tiene que ocurrir, es un proceso que ha venido ocurriendo, como lo dijo Salim, desde la primera venida hasta el momento de turbulencia y de tribulación que estamos viviendo, la forja del Cristo interior. Sí, así es. El proceso de segunda venida es, o el más importante, vendría siendo el interno, porque este proceso definitivamente es el que generaría la fuerza para que a nivel externo, así como lo explicaba muy bien Neil, se genere la suficiente fuerza para que los elementos también hagan su trabajo. Y debe ser así, porque la lucha que hay en este planeta Tierra con la oscuridad, con la otra fuerza, es una lucha demasiado fuerte, y es una lucha también, aparte demasiado fuerte, debe ser una lucha definitiva, porque ya como humanidad nosotros debemos recobrar ese principio de creación, y no de creación como nuestros hijos, algo físico, sino de creación a ya niveles espirituales, a empezar a desarrollarnos a nivel espiritual, en lo que se conoce como los 7 impulsos, gestores y motores, que nosotros aquí también hemos estudiado. Entonces es importante que se dé o más bien que entendamos que ese proceso de segunda venida se da primero internamente. Bien, vamos entonces a leer los mensajes que ustedes nos colocan en el chat del programa en vivo, Salim. Bueno, hay muchísimos mensajes. Belén Domínguez nos dice: Jesús nos mostró cómo el hombre terrestre tiene que despertar esa esencia pura y de amor. Gladys Rodríguez, gracias por darnos el estudio. Saludos desde West Covina, California. Lesbia Padilla, muchas gracias. Lili Montes, te agradezco. Bueno, ahí está dialogando con Lili Montes. Marely Ortiz, se viene el establecer el Cristo en nuestro interior. Mire lo que dice Luis Silva. Jesús, el hombre, no volverá. Cada ser tiene una luz dentro que pertenece al Padre Eterno. Ahora tenemos que dejar salir a nuestro Cristo interno. Así es, muy buen mensaje. Sofía Francisco dice: debemos despertarlo. Ana Ruiz: Jesús está aquí en nosotros a través de sus enseñanzas, no necesita nombre. El que quiera entender, que entienda. Eso son invenciones, así es. Omar Israel Martínez dice: tengo una pregunta, pero no la colocó. Vamos a ver si la colocó más abajo. Por acá dice: imagen y video, nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso también es clave. Hay otra señal que se enlaza con la de Daniel cuando habla del cuerno pequeño. Se tiene la creencia de que el arrebatamiento será antes de la venida o la aparición del anticristo, el falso Mesías. Sin embargo, en esta cita y en la de Daniel, según el orden de las señales y acontecimientos, se nos muestra que quien se manifiesta primero es el anticristo. También cuando vemos, por ejemplo, en la profecía de la Salet de 1846, dice que el inicuo, este hombre de perdición, querrá llegar a lo más alto, ¿no? Hacerse pasar por Dios, pero luego de eso será sofocado por el fuego de Miguel, es decir, la justicia de la segunda venida. O sea que si enlazamos estos 3 documentos y otros, nos muestran cómo los acontecimientos nos dicen que primero se manifiesta la fuerza oscura con su engaño y luego la luz de la segunda venida. Carlos Molina dice: se puede decir que la venida de Cristo va de acorde con el despertar de cada persona. Sí, digamos que el despertar humano, como muy bien lo explicó Neil ahorita, un número de seres humanos proféticamente hablando, es, digamos, el inicio, ¿no?, de todo ese proceso. Para ahí un momentico, porque dijiste algo muy importante en cuanto a quién es primero, si la segunda venida de Cristo o la del anticristo.
Y es evidente que es primero, de acuerdo a las citas que han mencionado, Las que señales. primero se manifiesta el anticristo. Primero se manifiesta el anticristo y luego la segunda venida de Cristo. Tengamos en cuenta algo de acuerdo a este orden y el engaño que está ocurriendo en el mundo religioso. Significando esto que cuando aparezca el Mesías anticristo, resolviendo las problemáticas más delicadas y a propósito creadas por ellos mismos, entonces la humanidad creyente religiosa creerá que ese es el Mesías. Por el orden. A ellos les dijeron que primero era el Mesías, el Cristo o Jesucristo, y luego no estarían aquí para ver el resto. No, señores, no es así. Es primero la tribulación y el que persevere hasta el final, es decir, tienen que pasar muchas cosas, ese será salvo. Es decir, cuando forje su Cristo interior. Hay varias codificaciones que quisiera tocar. Por ejemplo, hay de las que estén encinta en aquellos días. Entonces, el proceso de la segunda venida lo que nos está advirtiendo es que no podemos estar apenas embarazados, estando el Cristo, embarazados con el Cristo. No, el Cristo ya tiene que estar parido dentro de nosotros. Lo otro es porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Está en Mateo 24:27. Esta cita nos puede ubicar el inicio del proceso espiritual de segunda venida en un lugar, en el occidente, porque dice, porque como el relámpago que sale del oriente, lugar de la primera venida, y se muestra hasta el occidente, lugar de la segunda venida, o por lo menos, para no decir que el Cristo o el proceso de la segunda venida va a ser en un solo lugar, no. Entonces, para todo el planeta, solo que con el mensaje estelar y el proceso de sensibilidad espiritual que se encuentra en una región, como la Reina del Sur hemos identificado, se inicia, se promueve. Es más fácil iniciar Se por ahí. promueve el levantar, El inicio. claro, el levantar de conciencia de la América. Es que hay una y de lógica, allí se tiene que expandir para claro, todo el planeta. hay una lógica en eso, y es que en el caso de América Latina, bueno, aquí se entregó un mensaje no solamente estelar en los últimos tiempos, desde los 70, sino años, cientos de años atrás, miles de años atrás, estas tierras fueron contactadas. Entonces está la semilla muy viva de ese proceso y culmina con el mensaje de los 70. Y bueno, hay otras condiciones, el territorio, incluso el idioma, ¿no? El idioma también ayuda mucho a la codificación genética. la de codificación América Latina genética. también es No importante. como una condición de elegidos, sino que digamos es propicia la condición para que se arranque un proceso por acá. Pero recordemos que incluso el Cristo en su primera venida estuvo en Oriente, o sea que es para todo el planeta. Así que bueno, de ahí en adelante, con esa cita que acabó de tocar Neil, de alguna forma se ubica donde arrancaría un proceso de despertar, en Occidente, de Oriente en Occidente. Y de ahí, bueno, todo lo que se desprendería para todo el planeta. Pero recalcando que lo que primero se manifiesta al fin del tiempo es el proceso de la venida del anticristo. Sí, aquí también hay una pregunta y es ¿qué papel juega el Espíritu Santo en todo este proceso de la segunda venida? Definitivamente el proceso de la segunda venida se da en las tres fuerzas, ¿no? Y el Santo Espíritu se da en las tres fuerzas que ya nosotros hemos estudiado, del Padre, del Santo Espíritu y del Vástago, como lo relata el libro secreto de Juan. Y es el Santo Espíritu que nos da la suficiente fuerza, entendiendo que el Santo Espíritu es el cúmulo de información que yo tengo a través de todas las encarnaciones. Entonces, de acuerdo a esa información que yo logré recopilar, así va a ser la fe, la fuerza espiritual que yo vaya a tener en ese momento de tribulación, y eso es lo que me va a permitir a mí como espíritu prevalecer hasta el fin para ser salvo. Eso es lo que a mí me va a condicionar nuestra parte física, porque ya en ese momento, con tanta turbulencia, ya lo físico tendrá un papel muy difícil de superar, y ya es netamente espiritual, la fuerza que yo pueda alcanzar a tener, lo que me va a impulsar a prevalecer en todo ese proceso de caos para alcanzar a gestar ese Cristo en su segunda venida. Por aquí está la pregunta de Omar Israel Martínez. Nos dice: hay muchos que dicen que Jesús ya había venido anteriores veces, como Buda, Krishna, bueno, y muchos otros.
y si es que fue encarnado anteriores veces. Bueno, he escuchado este punto en varias ocasiones y bueno, a lo que hay que decir que realmente Jesús ha venido una sola vez, o el Cristo se ha manifestado, se manifestó como Jesús, ese hombre que encarnó toda esa fuerza, una sola vez. No ha regresado más en la forma en que la gente piensa que regresó, de que encarnó en uno, encarnó el otro, no. Digamos que vino esa vez, pero el Cristo como tal ha estado presente siempre en los mensajeros que han venido, en el mensaje espiritual que ha venido a la humanidad, en la misma vida que nos rodea. Sin embargo, el plan determinó una primera venida y una segunda venida. Porque en torno a esto se han hecho también movimientos, grupos de que, bueno, tengo un mensaje de Jesús cuando vino en tal época, que se contactó con tal persona y de eso hay mucho. Pero recuerden las señales proféticas que se dirá que el Cristo está por acá, que estuvo por acá y bueno, no podemos dejarnos engañar. Así es. Bueno, bastantes mensajes, la audiencia ha sido, bueno, copiosa. Nos dice Carlos Gómez, por favor dar like. Correcto, por favor démosle like al programa porque entre más like se le dé al programa, pues YouTube permite que otras personas también puedan verlo porque les llega como recomendado. También aprovechar y decirles que pueden suscribirse al canal, allí el canal Descubriendo, activar la campanilla de notificaciones para que le llegue cada vez que vamos a hacer alguna producción, les llegue a su celular, a su computador, también a los canales aliados nuestros, aquí el canal de compañero Salim Hasir, que les dijimos hay un programa muy importante, El Origen del Cristo, que nos puede servir para complementar esta información. También el programa o el canal de William Matamoros, Despierta, este es el tiempo. Bien amigos, entonces recuerden ustedes que el proceso de la segunda venida es un proceso interno y externo. Interno en la forja del Cristo, se dejó el mensaje para que en 2000 años nosotros llegáramos a la condición de esa forja. Además, un proceso de justicia, no solamente interno, sino de movimiento de todos los elementos del planeta para hacer nuevas todas las cosas. Lo que sí es cierto es que el proceso post segunda venida es eso que tanto estamos anhelando nosotros, una condición diferente en nuestro interno y en nuestro externo. Por eso, trabajar para que esta esperanza y este nuevo día llegue debe comenzar desde nosotros, desde cada uno de nosotros, y no hacer como nos están diciendo, y es sentarnos a esperar que Jesús venga y resuelva, porque así no va a ser. El que va a resolver es el anticristo. Sí, tampoco, y tampoco va a venir así en una nube a rescatarnos. Una nube voladora. Sí, a rescatarnos de la convulsión o de la Tercera Guerra Mundial. Así no va a haber ese proceso de la segunda venida. Eso fue lo que ya hemos explicado en el programa. Eso fue lo que nos vendió la religión. Pero ya nosotros sabemos que el proceso de segunda venida es un proceso interno primeramente. Y ya después los elementos junto con el mismo planeta hará el resto de trabajo para completar ese proceso de segunda venida. Brisa Briseño nos dice, ¿se podría hablar de las personas que eligen Jesucristo para su reivindicación y Yahvé elige a nobles para darles mandatos de muerte? Correcto, el proceso del mensaje del Cristo es un proceso de transformación. Entonces la invitación es la siguiente. El documento bíblico, que es el documento que pues la mayoría de nosotros tenemos, tiene unas citas en el Nuevo Testamento, en los libros de Daniel y en el Apocalipsis, donde se habla de ese evento. Nuestra invitación como ejercicio es a que tomemos esa codificación e intentemos interpretarla en nuestro interno. Es decir, que cuando hablamos del Hijo del Hombre que se tiene que levantar o que regresa, es la condición del nuevo hombre. Cuando hablamos, por ejemplo, de esa portentosa nave en la que vendrá la segunda venida, consideremos como esos 7 logosoles, 7 chakras o 7 discos memorias relucientes, resplandecientes, por un trabajo de limpieza. Ahora bien, aquí en el canal hemos hecho diferentes programas que nos pueden servir para comprender el proceso de transformación. Por ejemplo, recuerdo ahora una videoconferencia que hicimos hace unos meses que le llamamos el poderío de la luz interior. Allí se habla de ese proceso de transformación interior que está ligado a la forja del Cristo, pero desde una forma en que podamos entender y aplicar.
Porque si algo tienen los mensajes espirituales es que en algún momento pueden sonar muy bonitos, pero no tienen aplicabilidad. Lo interesante es verlos de una manera distinta, como nuestros compañeros han intentado hacerlo en este programa, para que podamos vivir la promesa que naturalmente se ofreció para toda la humanidad, no como algo exclusivo para unos y no para otros. Aquí el que decida, el que quiera forjar su Cristo y sumarse al proceso de justicia interior y de transformación planetaria, pues simplemente es la decisión de cada quien. Y el que no, se le puede hablar 500,000 veces y no va a Mira, querer. aquí hay una pregunta interesante en el chat. A ver. Dice, para el programa de hoy, entonces no hay una segunda venida física, pero los avistamientos de aquellos que vienen a rescatar a la humanidad de la Tercera Guerra Mundial no tienen que ver con la segunda venida. Bueno, yo pienso que de alguna forma lo hemos tocado en lo que el tiempo nos permite. Claro que la segunda venida es física en el hombre, en el ser humano, pero parte de una condición espiritual que se manifiesta en lo físico y que se manifiesta también en el planeta, en la dimensión energética, porque las condiciones energéticas del planeta están cambiando, la resonancia Schumann, está cambiando el tema de la magnetosfera, ¿no? Así es que se llama los Sí. polos del planeta, la energía del sol está cambiando y está tocando al planeta, todo un proceso energético, pero también van a haber cambios físicos. Dice los 9 tiempos que nuevos continentes surgirán y otros se hundirán. Apocalipsis habla de que la tierra sería nueva. Entonces, todo esto va a terminar en unos cambios y transformación total en el ser humano Pero y en Salim, el planeta. lo que de pronto entiendo del oyente es que igualmente, como tú lo estás explicando, debe ocurrir algo que también está anunciado en la profecía de los 9 tiempos, y es la venida de otro tipo de seres al planeta Tierra para ayudarnos, como parte de la segunda venida. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del movimiento de los elementos, las condiciones en el planeta serán invivibles. Y ahí es donde nosotros una vez hablamos aquí de la condición especial de remanentes forjados por los pleiadinos. También hay una cita cuando dice que los ángeles de arriba se unirán con los de abajo. Claro. Entendiendo con esto, o podríamos entender con esto es una interpretación, no es necesariamente la verdad, de que en algún momento de ese proceso de segunda venida nosotros seremos ayudados por los seres que ya nos han visitado, Claro. de carácter positivo. Pero sí, no sí. van a ser Jesús, no, No, son Jesús. sí, exacto. Y sin embargo, van a ser ayudados, vamos a ser ayudados si alcanzamos una talla, un Claro, nivel, si un no, nivel nada. espiritual. Eso quiere decir que ya el proceso crístico ya debió haber empezado para que esos seres nos puedan ayudar. Por eso lo principal es tener claro que lo más importante es el proceso de segunda venida interno. Ya de ahí se va a desplegar Todo todo lo ese demás, proceso de ayuda externa, pero no esperemos una ayuda externa si nosotros, Claro. en términos coloquiales, No va a llegar. seguimos sinvergüenciando. Sí, No porque va a es llegar. que No va a llegar nunca. si hablamos de eso, se fomenta un fanatismo, porque es cuando la profecía habla de los ángeles, está hablando de seres humanos de otros lugares del universo, con sus naves que vienen a ayudar, a echar una mano a la humanidad terrestre, pero ellos saben, digamos, cuál es la medida de un hombre con la condición del Cristo, porque en las humanidades donde no tienen este problema, La tienen. entonces claro, ellos llegan, este que está allá se parece, pero no la tiene, este sí la tiene, entonces por frecuencia, por vibración, Eso es. ellos saben, digamos, a qué seres humanos echar la mano, ¿no? O poder permitirles de alguna forma esa dimensión de los remanentes. Sí, para reforzar la idea que estaba planteando Juan Manuel, recuerden que en el plan A, en sus 3 fases, mensaje que está en el documento de Enrique Castillo Rincón, OVNI, Gran Alborada Humana, ahí hay una parte muy, muy cruel que dice que luego de mucho tiempo de analizar al ser humano, pues llegaron a la conclusión ellos, los que estamos hablando ahora mismo, de que el ser humano era incorregible. Incluso dice, nos cataloga como, bueno, Bárbaros carniceros. En lo más profundo de sus espíritus. y dice también, para no quedarnos solamente con eso, de que por unos pocos estaríamos La tierra se vería ayudada. beneficiada en recibir ayuda. Entonces, ¿eso por qué lo menciono? Porque es como tú lo estás diciendo. Si aquí no hay nada, que aquí no hay nadie que ha forjado el Cristo, aquí no va a pasar nada. Nosotros mismos vamos a destruirnos
No es que va a venir un rayo y nos va a matar a nosotros por malos. No, nosotros solitos nos vamos a acabar aquí. Imagínense si seguimos, por ejemplo, por ponerle solo un ejemplo, con la condición del cambio climático, ¿para dónde vamos nosotros? Sí, para la destrucción. Para la destrucción. Si siguen ¿Qué tiene que ver ahí Dios, el todo Apocalipsis y todo eso? No, nosotros solitos estamos haciéndonos el daño. Entonces, si hay el proceso que está planteando nuestro compañero Juan Manuel, asumamos el proceso de segunda venida como una condición que debe arrancar en nosotros, entonces nos vamos a ver con el privilegio de ser ayudados. La profecía dice que sí va a pasar, es decir, que la programación de nuestros espíritus está diseñada para que despertemos, para que despertemos. Solo que ese momento a veces, ese despertar a veces es lento, pero está garantizado. Así está escrito en los Windmakers. Bien, nos vamos, muchachos. Sin duda alguna, el tema es muy amplio, es muy vasto, como para tocarlo en este corto tiempo. Sin embargo, dejamos claro que el cómo no es como nos los dijeron. El cómo empieza por dentro. Y las interpretaciones que podamos hacer del documento bíblico en esa simbolociencia, extraer lo que dice para nosotros, para que luego ese proceso se traslade a un proceso de justicia que necesita este planeta externo. Es decir, que quienes gobiernan como lo han gobernado, dejen de hacerlo, pero eso no pasará si primero no nos levantamos nosotros. Bien, muchachos, entonces nos vamos. Pienso que ustedes han dado ya su conclusión con los comentarios finales que hicieron, y agradecerle a Trinidad por la disposición, el tiempo, allí en los controles de Santiago, en la transmisión de radio y las cámaras, para que todos ustedes tengan esta transmisión. A ustedes agradecerles, nos gustaría leer todos estos mensajes, pero son muchísimos, y recuerden darle like y suscribirse al canal, y los esperamos el próximo programa aquí, viernes a las 8 horas de Colombia, 2 horas más allá en Argentina, creo que México tiene 1 hora atrás, y seguimos aquí con estos temas para buscar la certeza en la búsqueda de la verdad. Un fuerte abrazo y que tengan buena noche. Hasta la próxima. Descubriendo